Pues uno de los principales problemas de la carrera universitaria es que los profesores, los investigadores tampoco somos exactamente libres a elegir los temas de investigación. Sí que lo somos en el sentido de que nadie te pone una pistola en la cabeza para estudiar sobre esto, para estudiar sobre otro, salvando ciertos casos excepcionales, pues a lo mejor de catedráticos que tienen becarios, bueno, catedráticos muy de la alta escuela, ¿no? Que tienen becarios un poco pues como esclavos, pero no es el caso habitual. Lo que pasa es que el sistema universitario pues está construido de tal manera que siempre se dé privilegio a determinados temas por encima de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo el problema que tengo es que yo soy licenciado en Filología Inglesa y doctor en Filología Inglesa, pero pues he desarrollado toda mi carrera investigadora en torno al mundo de los cómics. Y claro, bueno, es un área de investigación en la que yo nunca he encontrado ningún obstáculo dentro de mi departamento, o sea, ningún obstáculo en plan de no ha venido nunca nadie a decirme no estudies sobre esto, esto es una tontería, ni a reírse de mi tema de investigación. Todo lo contrario, yo nunca he encontrado ningún obstáculo en plan de que alguien en mi departamento o un jefe me dijera tienes que investigar sobre esto, no puedes investigar sobre cómic, o esto no es interesante. Ni siquiera he visto una actitud elitista en el sentido de que alguien se riera de mi tema de investigación de los cómics, ¿no? O sea, justo lo contrario. Por ejemplo, yo mientras estaba empezando mi carrera investigadora como becario, pues tenía la mesa de mi despacho pues llena de tebeos, ¿no? Y de repente pues venía algún profesor titular, algún profesor catedrático, se quedaba mirando, me preguntaba, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo me dedico a investigar los cómics. Ah, pues qué interesante. Ojalá me hubiera dedicado yo a algo así, porque esto parece realmente entretenido, ¿no? Pues sí, vale, lo que pasa es que luego, a la hora de conseguir una plaza en la universidad, pues sí es verdad que, claro, la gente, el tribunal que está ahí evaluando tu currículum, pues va a valorar más pues una serie de publicaciones, claro, porque si tú te presentas una plaza para dar clase de inglés, que suele ser lo habitual en un departamento como el mío, es decir, para ser un profesor de inglés raso, pues van a evaluar muchísimo mejor pues un artículo sobre gramática inglesa, un artículo sobre, yo qué sé, el artículo D o el artículo A, ese tipo de cosas, no un artículo sobre cómic. Entonces ahí digamos que la carrera universitaria tiene ciertas trampas que lo que hacen son pues beneficiar cierto tipo de investigaciones dejando a un lado otras, ¿no? Pero pues, por ejemplo, sí he encontrado una aceptación bastante grande, ¿no? hacia mi trabajo pues dentro de la Facultad de Educación donde trabajo en la Universidad de Valladolid, porque claro, en una facultad de educación pues el cómic puede ser algo muy útil para enseñar idiomas o para enseñar pues cualquier otro tipo de materias. Donde yo sí veo un problema importante dentro de la carrera investigadora, un obstáculo importante a la hora de poder desarrollar investigaciones sobre temas más marginales, ¿no? Como el que yo estudio, ¿no? Pues yo creo que no es tanto las propias universidades o los propios departamentos universitarios como las revistas, ¿no? Donde se publican. Y aquí lo que pasa es que lo del tema de las revistas forma parte de un problema muchísimo mayor, ¿no? Que es que, las revistas universitarias las revistas académicas las publican una serie de editoriales que están interesados, en temas bastante genéricos, que sí dan cabida a investigaciones más alternativas, pero no creo que cuenten con la difusión adecuada, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la dificultad que encuentro no encuentro dificultad para publicar
artículos sobre cómic en revistas de arte, de filología, de lingüística. De hecho, hay una cierta apertura hacia esos temas, pero claro, cuando yo publico un artículo de cómics en una de estas revistas no van a llegar al público que yo necesito, no van a llegar a los investigadores que están investigando sobre cómics realmente. Van a llegar a investigadores genéricos acerca del mundo del arte, investigadores genéricos acerca del mundo de la filología, pues que van a encontrar en estas revistas un artículo sobre cómic que les puede resultar curioso, pero no es como su objeto de investigación. Entonces, claro, el problema es que un profesor universitario como yo, como cualquiera, desea publicar en estas revistas más genéricas, digamos, porque son las que mejor están situadas dentro de los índices de impacto, que es lo que al final pues, va a determinar el que evalúen mejor o peor este artículo que tú estás alegando que has escrito y publicado en tu currículum, ¿no? Que eso es lo que nosotros estamos interesados como investigadores, pues para que pues obtener una plaza en la universidad, ¿no? Que para eso escribimos y para eso publicamos, para poder tener un trabajo fijo, ¿no? Porque en realidad nuestro trabajo es bastante precario. Entonces, claro, si para poder tener un trabajo no precario tenemos que publicar en revistas que nos dan muchos puntos, pero que ninguna de las personas que a nosotros nos interesan van a leer, pues nuestra investigación no está sirviendo absolutamente para nada, ¿no? Porque, bueno, pues prácticamente no hay revistas académicas especializadas en cómic que tengan una buena puntuación dentro de estos índices, ¿no? Entonces, como digo, no es un problema de que haya una mentalidad en contra de, digamos, un tipo de investigación más alternativa. Pues es imposible, básicamente, escalar dentro de la Universidad Española, bueno, progresar, simplemente poder tener un contrato más fijo o un contrato pues, que te aporte un poco más de dinero. Es imposible sin estar sometido a un sistema de evaluación que es completamente, yo no sé si llamarlo arcaico o cuantitativo en el peor sentido de la palabra. Cuantitativo en el peor sentido de la burocracia, ¿no? Y cuando digo conseguir un mejor contrato, lo que quiero decir es que, a ver, yo llevo en la Universidad Española desde el 2007, después de haber pasado 2 años como interino en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid como profesor sustituto de inglés. Yo, después de esos 20 años en la Universidad Española, por fin he conseguido un sueldo que se pueda igualar a lo que yo cobraba en el 2004 como profesor interino de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, lo que quiero que se vea es que esta es una profesión muy, muy precaria. Muy precaria, en la que todo lo que se hace, toda la investigación que se hace, todo lo que se escribe, porque la mayor parte de nuestro trabajo consiste en escribir, se hace gratis y de una manera, pues, ¿por qué no decirlo así?, prácticamente esclavista, porque, bueno, hay una serie de editoriales académicas que básicamente lo que hacen es apropiarse de tu trabajo. Apropiarse de tu trabajo en el sentido de que te retiran los derechos. Es decir, tú un artículo que publicas en una revista, como por ejemplo, voy a decir nombres, la revista Goya, que es una revista donde pues a mí me apetecía publicar, es una revista de historia del arte muy bien puntuada, donde yo conseguí bueno, pues publicar un artículo sobre narración gráfica, sobre cómics, que es pues, algo bastante difícil. Yo ese artículo no lo puedo divulgar de una manera pública, no lo puedo disponer, no lo puedo poner a la disponibilidad de otros investigadores. Los investigadores tienen que comprar el número de esa revista para poder leer ese artículo. Yo no he firmado ningún contrato con esa revista para cediéndole los derechos ni
bueno, ni he llegado a ningún acuerdo económico para publicarlo, ni he llegado a ningún acuerdo contractual de ningún tipo, pero no lo he hecho con ninguna de las revistas donde he publicado. No hay ninguna revista académica que yo conozca que haga contratos a los investigadores que publican sus trabajos ahí. De hecho, dentro de mi ámbito, que es el de las humanidades, todavía nos tenemos que dar con un canto en los dientes porque publicamos sin pagar. Es decir, publicamos sin que nosotros tengamos que pagar para publicar, que es lo que está pasando ahora en pues en los departamentos de ciencia, donde pues tienes que pagar 2.000, 3.000 euros, ¿no?, por publicar en una revista, ¿no?, con pues la perversión que esto supone para la carrera científica, ¿no?, porque evidentemente si tú tienes pues el dinero para pagar a una revista, pues nos podemos preguntar qué es lo que pasa ahí con los filtros de calidad, ¿no? Porque evidentemente está claro que a una revista le interesa publicar por el dinero que reciben de sus autores, ¿no? Que además de la perversión que esto supone de cara al método científico, está la perversión ética de que todas estas revistas sí pagan sueldos a las personas que trabajan de una manera interna dentro de estas empresas editoriales, pero no pagan, los autores tienen que pagar, pero la gente que tiene que hacer la revisión académica, la revisión científica de estos artículos, tampoco reciben ningún sueldo. Entonces realmente quien está haciendo el trabajo no está recibiendo absolutamente nada. Entonces, pues claro, lo que pasa es que ¿cuál es el premio que recibe el autor de los investigadores por someterse a este sistema? El premio que reciben es la posibilidad de publicar en revistas supuestamente de alta calidad, pero que vamos a discutir qué calidad tienen, porque si tienes que pagar para publicar, pues la calidad científica de estas revistas, en fin, a ti te puntúan el currículum y dependiendo de los puntos que consigues, pues puedes aumentar de plaza, mejorar tu contrato dentro de la universidad. Entonces es un poco como, pues como al caballo que le ponen una zanahoria atada con una cuerda para que corra, ¿no? Pues tú vas a correr porque siempre te han prometido más, pero llega un momento en el que te preguntas si ese aumento de sueldo, si esa mejora de contrato realmente merece pues el estar dentro del sistema. Entonces, pues lo que acaba pasando es que todo este sistema acaba fomentando perversiones, ¿no? Como pues ha habido noticias recientes de un investigador español que publicaba, no sé si era un artículo cada 2 días o algo por el estilo, ¿no? Que claro, es una barbaridad, evidentemente. Alguien que hace eso está trampeando el sistema de alguna manera, ¿no? Tampoco tenemos que irnos a casos tan lejanos o a casos tan exagerados. Yo sí veo dentro de las facultades que mejor conozco, que son las facultades de educación, porque he trabajado en varias de ellas a través de mi carrera, pues que en las facultades de educación pues hay mucho artículo publicado en revistas académicas firmado por muchos autores, ¿no? Por 5, por 6 autores. Esto se puede justificar a lo mejor en un tipo de artículo que esté basado en investigación experimental, ¿no? Investigación cuantitativa, que en educación suele ser casi siempre hacer encuestas a los alumnos y profesores, que eso también con mi investigación científica pues es muy cuestionable. Se justifica, digo, pues porque pues a lo mejor se requiere un equipo más grande de personas, ¿no? Para movilizar pues todos los recursos que se necesitan para hacer una entrevista, una encuesta, pero realmente lo que pasa no es esto. Realmente lo que pasa es que hay un señor o una señora que es un profesor titular o un catedrático que tiene a su cargo a una serie de becarios que quieren hacer puntos y pues los becarios, un becario escribe un artículo, lo firman el resto de becarios y el tutor y todos consiguen pues puntos por un artículo que tenía que haber escrito una persona y tenía que haber firmado una persona, porque desde mi punto de vista pues no se justifica en absoluto que un artículo del área de humanidades pues te lo firme más de una persona. No es como la ciencia, no es como una ciencia de laboratorio. Entonces aquí pues hay una serie de perversiones admitidas por el sistema que tienen que ver con
que si uno quiere trabajar de una manera menos precaria, pues tiene que hacer algún tipo de trampas o tiene que ser honesto y dentro de tu honestidad pues tragarte el pasar, pues eso, muchos años con un sueldo pues ridículo. ¿Por qué la sociedad camina por un lado y la universidad por otro? Bueno, yo creo que hay muchos factores. El primero, a ver, es cierto, o sea, los profesores de universidad normalmente solemos escribir libros que publicamos dentro de unas editoriales, son editoriales académicas, cuya difusión está restringida a las universidades. Son libros que, salvo excepciones muy particulares de temas, a lo mejor muy particulares que estén de moda, pues no los vas a ver vendidos en librerías, ¿no? Entonces, el público en general pues no va a comprar estos libros. También porque cuando un profesor de universidad escribe un libro sobre divulgación que si se vende en librerías, pues no te lo puntúan para dentro de tu currículum, ¿no? Con el problema que esto supone. Entonces, claro, ese es uno de los problemas. El otro problema es que los profesores de universidad escribimos muy mal. Muy mal en el sentido de que muchas veces nos perdemos en un bosque de detalles, no sabemos explicar bien las cosas y luego también, pues yo creo que sinceramente hay una cuestión de ego en el sentido pues, de que pues, estamos en una profesión absolutamente precaria, donde se nos paga muy mal y si seguimos aquí es porque, bueno, pues recibimos algún tipo de compensación en nuestro carácter, es decir, todos los premios que recibimos y todo lo que nos hace estar aquí es el ego. Es la admiración de las personas o el pequeñísimo círculo de gente pues, que tienes a tu lado, que pueden ser los alumnos, pueden ser tus compañeros, puede ser lo que sea. La universidad es un entorno laboral donde ocurren poquísimas cosas que puedan dar origen a conflictos reales. Es decir, cualquier persona que haya trabajado en el mundo laboral, y voy a decir el mundo laboral de verdad, que luego haya trabajado en la universidad, se lleva las manos a la cabeza cuando entra aquí y se da cuenta del tipo de peleas que hay dentro de la universidad, que son siempre peleas por ego, no son peleas porque alguien te está intentando explotar, por precarios que estemos, porque alguien te esté intentando joder, porque tengas un jefe que quiera que hagas trabajo de más. A veces lo intentan, pero nadie te pone una pistola en la cabeza, nadie te obliga de ninguna manera. No hay miedo laboral en absoluto, a no ser que, claro, pues entres en la universidad con un contrato pues muy precario y tengas que estar escribiendo y publicando y escribiendo y publicando para conseguir acreditarte y hacer puntos, conseguir un trabajo mejor. Pero no es una lucha con tus compañeros, no es una lucha con tu jefe, es una lucha en contra del sistema. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí en la universidad nos alimentamos del ego y luchamos por el ego. Y eso nos aleja muchísimo de la sociedad y nos aleja muchísimo nos aleja muchísimo del público. Y luego también está la cuestión de que como dice un amigo mío, Fernando Ángel de la Universidad Complutense, esta es una profesión donde te premian por ser un ratón de biblioteca. Es una profesión donde te premian por estar encerrado en una habitación, desconectado del mundo y leyendo libros. Eso es lo que te va a dar puntos. Eso te desconecta totalmente del mundo. Entonces, pues yo creo que también esta desconexión, pues viene un poco por todo este tema de que es un sistema pues pervertido, que se retroalimenta, de editoriales cuya audiencia es la propia gente que está escribiendo artículos para esas editoriales. Entonces, si lo que se premia es eso, si para poder conseguir un contrato en la universidad mejor que el que tienes que entrar dentro de ese círculo, pues te vas a desconectar de lo que realmente interesa a la gente en la calle, ¿no? Que eso, pues a lo mejor desde el punto de vista de la ciencia pura, pues no es muy importante, pues porque el científico tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer, pero desde el punto de vista de las humanidades sí es muy importante, porque aquí dentro de las humanidades muchas veces estamos estudiando temas porque no le interesan a nadie, simplemente,
o que muchas veces pues no tienen, no tienen gran utilidad. Y la solución pasa por cambiar los sistemas de evaluación, que ya se está empezando a hacer, pero se está empezando a hacer muy mal. Y cambiar los sistemas de evaluación pues pasan por hacer una evaluación cualitativa de los candidatos, de los profesores universitarios, no una evaluación cuantitativa y supuestamente objetiva que no tiene nada de objetivo. El cambio pasa porque haya gente que lea la investigación universitaria y que diga si esto es útil o si no es útil, o si se ha escrito para ganar puntitos o si se ha escrito porque realmente aporta algo y es interesante. Lo que pasa es que esto también tiene un problema, claro, que como digo, esto es una carrera de egos y la gente que forma parte de los tribunales también son profesores universitarios que tienen su ego y tienen sus filias y sus fobias y que pueden llegar a penalizar determinados temas simplemente porque no te gustan o porque pues reconoces el nombre del candidato y eres su enemigo. Entonces no creo que haya ninguna solución perfecta, pero yo creo que deberíamos fijarnos un poco más en lo que se hace en otros países donde no existen esta serie de perversiones o están más mitigadas, ¿no? Como por ejemplo Suiza, como por ejemplo Alemania, ¿no? Y tratar de imitarles un poquito. Pero yo creo que la solución básicamente pasa por eso, pasa por ahí y pasa por básicamente que hay que empezar a cambiar la actitud dentro de la universidad y empezar a decir no a las editoriales académicas. A las editoriales académicas que hacen negocio, a las editoriales académicas que explotan y que roban los derechos a los autores de sus publicaciones. Y hay que empezar a apostar por una investigación open access y una investigación que sea realmente accesible a todo el mundo. Básicamente eso.